noches a todos. Ya estamos viendo aquí personas conectándose. Vamos a dar unos minutos en lo que los demás participantes van ingresando para dar inicio a la plática del día de hoy. Bueno, vamos empezando. Para las personas que de pronto no me conocen, soy el doctor Alejandro Vargas, odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales y ortodoncista del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, también docente e instructor clínico desde el 2019 a la fecha. El día de hoy vamos a iniciar con un tema llamado abordaje ortopédico, ortodóntico y maloclusiones clase 3, el cual voy a dar junto con mi residente Henry Martínez. Espero que la plática sea de su agrado. Inicialmente pueden observar unos códigos QR al lado de nuestras fotografías, al igual que el logo del CESO, para que puedan tener acceso a nuestros Instagrams, cuentas profesionales, en donde normalmente estamos publicando nuestro trabajo, no solo del CESO, sino pues en mi caso también el trabajo que hago de manera particular como ortodoncista, y también para que sigan a la página del CESO, en donde constantemente se comparte contenido de ortodoncia de todos nuestros residentes y del trabajo que hacemos nosotros los instructores. Entonces ya un minuto más y vamos a dar inicio. Parece guau, Alejandro. Vaya, Bueno, muy buenas noches a todos los doctores que nos acompañan en este día. Para mí es un verdadero honor acompañar pues a mi maestro, el doctor Alejandro Vargas, en el desarrollo de este tema, que hoy vamos a hablar un poco del abordaje ortopédico, como también pues ortodóntico en estos pacientes que presentan maloclusiones clase 3. Vamos a iniciar definiendo un poco qué es la maloclusión, ¿sí? Esta se describe a cualquier grado de contacto irregular de los dientes del maxilar superior con los dientes del maxilar inferior.
Es decir, que nosotros vamos a ver estos patrones de mordidas anormales cuando hay discrepancias de los perímetros del arco, tanto sea de la mandíbula como del maxilar, con relación al tamaño en sentido mesiodistal de los dientes, ¿no? Que esto no nos va a permitir alinear o no va a permitir que se alineen los dientes de una manera ideal. Entonces, el doctor Angle, en el año de 1899, él introduce la clasificación de las maloclusiones, ¿no? Él toma como referencia la cúspide mesiovestibular del primer molar superior con relación al surco mesiovestibular del primer molar inferior. Cuando esta cúspide ocluye por delante, es decir, mesial a este surco, entonces vamos a observar una maloclusión de clase 2. Todo lo contrario cuando ocluye pues distal. En estos casos nosotros vamos a tener una maloclusión clase 3. El doctor Licher, él pues propone esta otra clasificación de la neutroclusión, distoclusión y mesioclusión, en el cual la neutroclusión va a coincidir con la clase 1 del doctor Angle, la distoclusión con la clase 2 y la mesioclusión pues con la clase 3, que es lo que este día vamos a abordar. Entonces, estos pacientes van a presentar ciertas características, ¿no? Por ejemplo, una relación mesial de la arcada dentaria mandibular, esto con respecto a la arcada del maxilar. Y la mayoría de estas maloclusiones van a presentar deficiencias del maxilar, tanto en sentido antero-posterior como también en sentido vertical, con una mandíbula pues que como observamos en la imagen va a sobresalir ligeramente. Y pues también acá vamos a encontrar mordidas cruzadas posteriores, mordidas cruzadas anteriores. El tratamiento de estas maloclusiones va a depender mucho si el paciente aún se encuentra en crecimiento o si el paciente ya finalizó totalmente su crecimiento. En los casos que el paciente pues ya se encuentra en una etapa de dentición permanente donde ya no tenemos un crecimiento durante su etapa de la vida, pues en estos casos los tratamientos ya se limitan únicamente en realizar camuflajes clase 3 o preparar al paciente, generarle el tripoidismo, generarle pues esas descompensaciones que se realizan de manera natural para eventualmente someterlo a una cirugía ortognática, ¿no? Y cuando el paciente aún presenta un remanente de crecimiento o el paciente pues está todavía en crecimiento o no ha llegado al pico de crecimiento, está durante el pico de crecimiento, nosotros acá podemos aprovechar y podemos abocarnos a los tratamientos ortopédicos, ¿no? La etiología de estas maloclusiones es multifactorial. Por un lado, tenemos la herencia, que desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la maloclusión. Y por otro lado, también tenemos los factores ambientales. Por ejemplo, cuando existe una hipertrofia de las adenoides, una hipertrofia pues, de las amígdalas, esto va a provocar que los pacientes respiren de manera ideal y va a obligar a ese descenso de la lengua. Como sabemos, la lengua funciona como una matriz funcional, valga la redundancia, que necesitamos que su posición esté sobre el paladar para que estas estructuras óseas se desarrollen de manera ideal. Al tener una lengua descendida, lo que va a ocasionar es que va a estimular el crecimiento de la mandíbula, ¿no? Y aquí es donde se va a desarrollar este tipo de problemas, este tipo de maloclusión, mordidas cruzadas anteriores, posteriores. Entonces, cuando nosotros realizamos el diagnóstico y evaluamos una radiografía lateral de cráneo, vamos a ver ciertas características. Por ejemplo, vamos a observar que el SNA se encuentra disminuido, vamos a observar bases maxilares cortas, SNB aumentado, por ende, pues bases mandibulares largas. Cuando observamos características clínicas, aquí sí ya vamos a encontrar perfiles cóncavos, perfiles rectos, vamos a ver esa depresión infraorbital que es muy característica en estos pacientes, esas depresiones de los malares, lo que pues va a provocar un tercio
medio disminuido. Todos estos aspectos que mencioné van a provocar que el paciente pues tenga un aspecto agresivo, pareciera pues que estos pacientes todo el tiempo están enojados. Bueno, y es importante que al momento que realicemos el diagnóstico, nosotros tenemos que ver tanto el plano transversal como el plano vertical y sagital, para que a través pues, de estas herramientas como las fotografías intraorales, ¿no? Que hay que prestar una especial atención en esa retroclinación que se da en este tipo de maloclusiones de los incisivos inferiores, esa proclinación de los incisivos superiores, ¿no? Que representa un reto que sin embargo pues se puede corregir sin ningún problema. Otra de las herramientas que hoy en día tenemos a la mano son los escáneres, ¿no? Que esto vuelve un tratamiento más cómodo para el paciente, más sencillo, a diferencia, pues que, como sabemos, al momento de tomar una impresión, es muy incómodo para los pacientes, ¿no? También dentro de las imágenes 2D tenemos la radiografía panorámica donde nosotros acá podemos ver el desarrollo de esas raíces y pues aún falta ese cierre apical o si tenemos que esperar un poco para entrar ya a la fase ortodóntica. También podemos observar si hay dientes retenidos, la guía de erupciones de los dientes permanentes, ¿no? Y en la radiografía lateral de cráneo, nosotros acá ya podemos evaluar inclinaciones dentales, podemos ver el patrón de crecimiento de los pacientes. Además que en un diagnóstico en un paciente de crecimiento es muy importante evaluar esta parte de las vértebras que nos va a indicar si nosotros aún podemos realizar un tratamiento ortopédico. Y una de las herramientas que pues debemos de tomar en cuenta dentro del paquete diagnóstico, sobre todo cuando tenemos dientes incluidos, son estas tomografías, ¿no? Que ya es una herramienta esencial al momento que nosotros vamos a realizar un diagnóstico que nos va a permitir observar si hay dientes incluidos, las posiciones de los dientes supernumerarios, si hay viabilidad al momento de hacer una tracción o el mejor tratamiento pues ya es las extracciones. Bueno, dentro del tratamiento de estos pacientes, como ya hemos venido comentando, si el paciente ya finalizó su crecimiento, nada más nos limita a un camuflaje clase 3 o en su defecto prepararlo para someterlo a una cirugía ortognática, ¿no? A diferencia, pues cuando el paciente aún tiene un crecimiento remanente, aún hay potencial de crecimiento, entonces en estos casos nosotros nos podemos auxiliar de tratamientos ortopédicos que la verdad pues son muy bondadosos, ya los vamos a ver en los casos clínicos que vamos a presentar. Una de las preguntas que ha sido cuestión de debate a lo largo del tiempo es cuándo debemos de intervenir, ¿no? Las alternativas realmente pues van desde la intervención temprana, esto durante la dentición primaria o dentición mixta, es decir, una primera fase, hasta la opción de esperar a que se haya completado la erupción de todos los dientes, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante o por qué la importancia del tratamiento temprano? Primero, pues para evitar esos efectos irreversibles que son progresivos pues en todos los tejidos blandos o cambios óseos que se observan. Estas maloclusiones generalmente están acompañadas con mordidas cruzadas posteriores, con mordidas cruzadas anteriores que y si estas no son corregidas a tiempo, vamos a ver esos patrones de desgastes anormales en los dientes anteriores, ¿no? En los incisivos. Otra de las razones pues es el excesivo crecimiento mandibular que también se acompaña frecuentemente de compensaciones dentarias. Vemos esos incisivos retroclinados, los inferiores, los superiores, pues vemos una proclinación de estos dientes. Entonces, el tratamiento temprano de estas malas oclusiones o de estas discrepancias cuando lo realizamos con máscaras faciales o expansiones, pues la verdad pues es que vamos a observar resultados muy buenos. Otra de las razones de por qué realizar el tratamiento temprano pues es para mejorar la oclusión funcional, ya que las mordidas cruzadas anteriores
está frecuentemente acompañada por asimetrías funcionales, como lo vemos en la imagen de la paciente, ¿no? Que ahí vemos una asimetría, vemos una desviación de su mentón hacia la izquierda. Bueno, y también pues para simplificar el tratamiento en una segunda fase. Eh, en pacientes con este tipo de maloclusión, el tratamiento ortopédico, ortodóntico temprano podría eliminar la necesidad de llegar a una cirugía ortognática. Aún así, si la cirugía eventualmente es necesaria, estas correcciones de las dimensiones transversales tempranas y también pues el estimular este crecimiento o este potencial de crecimiento puede minimizar la extensión del procedimiento quirúrgico, es decir, pues evitar esos avances del maxilar de manera excesiva o esos retrocesos mandibulares excesivos. Y también, pues, otra de las razones es para proveer una mejor estética facial, esto mejorando también el desarrollo psicosocial del niño, ¿no? Que, pues, evitar ese bullying que a veces se da en la escuela por estas fascias que presentan este tipo de pacientes. Les traigo este artículo que la verdad, pues, vale la pena que lo revisemos. Habla del tratamiento temprano de las maloclusiones clase 3. Si ustedes quieren, pues, revisarlo, ahí está el código QR para que lo puedan escanear, ¿no? El artículo habla de 3 fases del tratamiento. Primero es el tratamiento preventivo, que se da de los 4 a los 7 años. Es decir, cuando tenemos una dentición totalmente decidua, que acá los objetivos pues van más encaminados en desarrollar de manera tridimensional el maxilar, tratar esas asimetrías, evitar pues los hábitos perjudiciales. Otra de las fases pues ya es el tratamiento interceptivo, que aquí el paciente ya a los 7 a los 10 años ya se encuentra en una dentición mixta, que acá los objetivos pues ya más que todo son neutralizar las matrices funcionales, obtener guías incisales adecuadas y modificar pues el crecimiento del paciente, ¿no? Y el tratamiento correctivo, que acá pues ya es cuando tenemos una dentición permanente joven, los objetivos ya son aprovechar ese espacio de deriva para solucionar discrepancias leves, obtener pues la clase 1 molar y prevenir erupciones ectópicas de caninos, darles espacio a los caninos para que erupcionen de manera ideal. En resumen, pues el artículo menciona que la intervención temprana de este tipo de maloclusiones incluye la eliminación de factores etiológicos, así como también pues discrepancias oclusales, como mordidas cruzadas posteriores, mordidas cruzadas anteriores, la corrección de discrepancias esqueléticas, discrepancias de longitud de arco, esto para evitar exodoncias en el futuro, ¿no? Para también permitir ese espacio a los caninos para que puedan erupcionar de manera ideal. Bueno, el artículo también nos muestra este esquema que nos indica el tipo de tratamiento que debemos de utilizar, si la causa es dental o si la causa es esquelética. En una causa dental nosotros nos podemos apoyar de planos inclinados de acrílico, de placas activas, también de arcos utilitarios de protección, de arcos de Eschler, estas pistas planas del doctor Pedro Planas, que es un doctor español que las introduce y que son muy utilizadas en tratamientos de ortopedia. Ya cuando la causa es esquelética, se debe de determinar si es leve a moderada o si es severa. Cuando es leve a moderada, también tenemos que ver si la culpa es del maxilar o es de la mandíbula, ¿sí? Entonces, cuando se determina que es del maxilar, debemos de ver también el crecimiento del paciente, que es algo que hemos venido diciendo, ¿no? Si el paciente aún tiene un potencial de crecimiento, se puede realizar protracción ortopédica, esto a través de máscara facial. Pero cuando nosotros tenemos un paciente hiperdivergente, aquí nos podemos apoyar de una tracción inversa. Cuando la causa esquelética ya es severa, entonces aquí nosotros nos podemos apoyar de ortopedia con mini placas, de microtornillos, que sabemos que nos dan unas bondades pues, que son muy favorables dentro de todos los tratamientos que se realizan en ortodoncia. Y cuando es demasiado severa, pues si el paciente ya está finalizando su crecimiento, pues ya vamos a pensar en un camuflaje o pues ya en someterlo a un acto quirúrgico.
Entonces ya hablamos un poquito del diagnóstico, de los tipos de tratamiento. Ahora sí, pues vamos a iniciar con el tema de la máscara facial de protracción. Esta fue introducida por el doctor Jean Delier, que pues él es un doctor francés. Posteriormente, el doctor Henri Petit pues retoma este diseño y lo simplifica únicamente pues en un vástago vertical, que su función prácticamente pues es sostener el apoyo mentoniano, el apoyo frontal, el vástago horizontal, que este vástago pues también tiene la función de sostener los elásticos que van apoyados al aparato de anclaje. Luego el doctor James McNamara pues él introduce su aparato, el aparato McNamara, que prácticamente o básicamente está compuesto por un Hyrax y pues tiene unas pistas planas a nivel de los molares que nos va a permitir el deslizamiento para corregir las mordidas cruzadas tanto a nivel posterior como a nivel anterior. Ahora bien, ¿cuándo está indicada y cuándo no la máscara facial? Dentro de las indicaciones, vamos a encontrar a pacientes con prognatismos mandibulares inferiores, pacientes jóvenes entre los 4 y los 8 años de edad. Sin embargo, pues sabemos que siempre y cuando haya un crecimiento o un remanente de crecimiento, nosotros podemos abocarnos a este tipo de terapéutica. El doctor Enlow, así como también el doctor Uribe, ellos mencionan el pico de crecimiento de los pacientes, ¿no? Que en niñas es de los 10 a los 12 años y en los niños es de los 14 a los 16 años. También pues está indicada en hipoplasias del maxilar, en deficiencias del tercio medio o una combinación tanto de hipoplasia del maxilar o combinado pues con un prognatismo mandibular. Y dentro de las contraindicaciones, pues en pacientes con mordida abierta, esqueletales, pacientes que ya hayan finalizado su crecimiento y en pacientes pues con crecimiento hiperdivergente muy marcado, que sin embargo pues aquí podemos auxiliarnos de una máscara de retracción reversa. Bueno, dentro de las partes de la máscara facial, como ya hemos venido comentando, tenemos el apoyo frontal, el vástago horizontal y el apoyo mentoniano, pues que están sostenidos a través del vástago central. Vamos a utilizar elásticos de 1 medio. Es importante pues que estos elásticos nos permitan brindar esos gramos de fuerzas que son necesarios para lograr una protracción, es decir, unas fuerzas ortopédicas, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento de la máscara facial comprende 3 fases. Una es la expansión, que es la primera. Que la literatura también menciona que aunque el paciente no necesita expansión, es importante o es necesario colocar un expansor y darle por lo menos unas 4 a 6 activaciones. Esto con el objetivo de romper todo el sistema de suturas y así poder hacer una protracción del maxilar de manera más eficiente. En la segunda fase, pues que ya es la utilización de la máscara facial. Y como tercera fase, acaba de depender si el paciente está en dentición decidua. Si se termina la protracción del maxilar en dentición decidua, acá vamos a necesitar de una retención que pues el Frankel 3 es bien utilizado. Hoy en día también tenemos estos aparatos MyoBrace que nos ayudan a controlar el tema muscular, a reeducar los músculos. Bueno, y cuando el paciente ya va a entrar en una etapa de ortodoncia, al momento de finalizar la expansión, aquí tenemos que valernos de la contención, esto a través de aparatos como el ATP. Bueno, vamos a observar unos casos clínicos que vamos a presentar pues como propósito de mostrar este manejo temprano pues y los efectos tan buenos, tan favorables que podemos lograr. Este caso fue llevado por la doctora Isela Lujano, que creo que, pues, que ahí está viéndonos. Un saludo a la doctora. Pues vemos que el paciente inicia con quintos proporcionales, tiene una ligera asimetría en el tercio inferior, tiene una ligera desviación del mentón hacia la derecha. Vemos
que según la línea estática de Richter, el labio superior pues está muy por detrás, al igual que el labio inferior. Al observar las fotografías intraorales, pues se puede evidenciar el colapso excesivo del maxilar. Vemos ese apiñamiento tan severo, esa erupción ectópica del canino. Vemos la ausencia del 13, ¿no? Vemos que esta ausencia del 13 genera una maloclusión clase 2 a nivel de los molares. Y pues obviamente del lado izquierdo pues vemos una clase 3 franca. Corroboramos esta falta de espacio en las fotografías oclusales. Vemos pues que evidentemente no hay espacio para incorporar los caninos, ¿no? Y vemos un apiñamiento anteroinferior. Cuando observamos la radiografía panorámica podemos ver también ese canino que se encuentra retenido y que va sobre la raíz del lateral. Vemos cómo el cuerpo se trata de defender lo que hace pues el lateral de TIPE, ¿no? Entonces existe la necesidad de revisar la tomografía y evidentemente vemos ese canino pues que se encuentra hacia vestibular y pues ya está comprometiendo la raíz del lateral. Entonces también uno de los objetivos de revisar la tomografía es ver la viabilidad, si se puede traccionar de manera ideal el canino, pues o la mejor opción de tratamiento es la extracción. Entonces, al paciente se le indica un Hyrax modificado con brazos para tracción, al cual se le indica también las activaciones cada tercer día. Ya vemos que se inició la expansión del maxilar, vemos cómo se forma el diastema en los centrales. En esta etapa del tratamiento se le indica también la extracción del 13 debido pues a que no es viable y que ya está comprometiendo la raíz del lateral, ¿no? También se realiza el bondeo de 3 a 7 bilateral en inferior, la extracción de los primeros premolares inferiores y posteriormente pues también se va a indicar la extracción del 24 y como ya mencioné pues también del 13. Vemos cómo el paciente inicia el uso de la máscara facial. En este caso, pues vemos una dirección o una angulación casi de 30 a 35 grados de la máscara facial con el objetivo de estimular este crecimiento de manera ideal hacia adelante y hacia abajo del maxilar. La tomografía también es importante porque nosotros acá, en estos pacientes a los que se le va a realizar una expansión, se debe de evaluar las corticales vestibulares a nivel de los molares. En este caso, vemos que el paciente, tanto al inicio como al final del tratamiento, pues él finaliza con corticales íntegras, ¿no? También se ve cómo se ganó la distancia intermolar casi de 5 milímetros. Esto también se puede evaluar en la tomografía. Ahora, pues, en esta fase del tratamiento se le estaba realizando el espacio al diente 22, esto a través de Open Coil, para posteriormente incorporarlo al arco. Es importante también mencionar que el cirujano dio la indicación que aún no se podía realizar ningún tipo de movimiento al 12 por ese compromiso y por ese defecto periodontal que podía ocasionar. Pasados los 4 meses, el cirujano ya indica que ya es viable iniciar pues con los movimientos en el 12 y ya se inicia a generar el espacio para la incorporación, ¿no? Con Open Coil, posteriormente con la tracción con la cadena de retracción. Acá vemos cómo ya se generó el espacio. Vemos cómo se está incorporando a través de un bypass.
y cómo se incorpora de manera eficiente. También se utilizaron elásticos de asentamiento para mejorar esa intercuspidación. Se utilizó también curva inversa para mejorar pues esa curva de SPI que estaba muy marcada. Y para mejorar el torque de los incisivos inferiores, se utilizaron elásticos cruzados en caja. Entonces, vemos que el paciente inicia con quintos proporcionales, finaliza con quintos proporcionales y vemos cómo ese tercio inferior, esa simetría que el paciente presentaba al inicio, que a pesar que es muy ligera, pero vemos cómo se logra la corrección. Acá observamos cómo el paciente inicia unas fotografías del progreso y del final observamos cómo ese detallado tan bonito como el paciente termina. Vemos esa línea media coincidente. Del lado derecho observamos también la intercuspidación, el detallado. Vemos cómo se mejoran las relaciones caninas, como también la relación molar. De la misma manera en el lado derecho vemos pues cómo se observa esa relación canina. Con respecto a la forma del arco, vemos que al inicio el paciente inicia sin espacio para incorporar los caninos. Posteriormente vemos cómo se logra esa forma de arco ideal. Y como retención, al paciente se le indicó retenedores circunferencial tanto inferior como superior. Y acá pues quiero que vean ese tornillo que se incorpora al circunferencial superior. Esto es pues para evitar cualquier recidiva que el paciente pueda tener en un futuro, ¿no? Ahora bien, voy a presentar otros casos clínicos que tengo el gusto de llevar con mi maestro, el doctor Alejandro Vargas. Esta chiquita llega a mi guardia, la mamá me externa muy preocupada que pues ella también fue una paciente clase 3 y que se tuvo que someter a una cirugía ortognática y pues que no quería que la pacientita, que su hija pasara por lo mismo. Vemos que inicia con quintos proporcionales y que también pues presenta una ligera desviación del mentón hacia el lado derecho. Acá observamos cómo están presentes todas esas características de un paciente clase 3, esa depresión de los malares, esa retrogelia del labio superior. El tercio inferior, pues obviamente se encuentra más grande con relación al tercio medio y superior. Todo eso lo confirmamos con la radiografía lateral de cráneo. Vemos cómo el cuerpo trata de compensar esas inclinaciones dentales, ¿no? También aquí pues pudimos evaluar que la paciente se encontraba aún en una buena etapa de crecimiento para realizar un tratamiento ortopédico. En las radiografías, fotografías intraorales, observamos pues una mordida cruzada anterior, una mordida cruzada posterior, la ausencia del 21 que vemos que pareciera que debe erupcionar, pero pues vemos que aún no inicia su erupción, pues evidentemente por la falta de espacio, ¿no? Que lo corroboramos acá en la fotografía oclusal superior. Sus imágenes de escáner 3D que nos confirma todo lo anterior mencionado. Acá en la radiografía, al momento de evaluar la radiografía panorámica, vemos que sus ápices todavía están en formación y logramos observar en el diente 21 que hay una sobreimposición, ¿no? Entonces, sí fue necesario revisar esto en la tomografía. Al momento que nosotros, pues, vemos en la tomografía, pues, confirmamos que había un supernumerario por palatino que también, pues, era un factor que le impedía que el 22 descendiera de manera correcta. Entonces se realiza la interconsulta con el cirujano maxilofacial y se indica pues
la extracción del supernumerario, así también como la extracción de los caninos. Esto para generar una buena guía de erupción para los caninos permanentes. A la paciente se le indica un Hyrax modificado con ganchos de protracción y se le indica además una activación cada tercer día. Y los topes oclusales para lograr pues una desoclusión y poder realizar esa protracción del maxilar. Vemos a la paciente utilizando la máscara facial, donde también tuvimos que realizar esa angulación de los elásticos para permitir o para estimular ese crecimiento ideal del maxilar hacia adelante y hacia abajo. Acá pues estamos viendo las fotografías de progreso. Vemos cómo mejora de una manera muy significativa el perfil de la paciente. Vemos una mejor relación del labio superior con respecto pues al labio inferior. Vemos ya una mordida casi borde a borde. Vemos otras fotografías de progreso donde pues la paciente ya no tiene esa fase tan marcada de un paciente clase 3. Y en su radiografía lateral de cráneo, pues podemos evidenciar ese crecimiento tan bueno que se logró estimular. Vemos que la mandíbula creció hacia abajo y pues hacia atrás, lo cual pues es el crecimiento ideal que nosotros buscamos, también el maxilar hacia adelante y hacia abajo, ¿no? En sentido de las agujas del reloj. Se le dejó el aparato en contención mientras pues esperaba el cierre apical de todos los dientes para ya poder iniciar la fase ortopédica de la paciente. Pues vemos como ya en esta fotografía de progreso ya se generó un correcto overjet. Posterior a la expansión y cuando ya pues la radiografía panorámica nos indicó que ya podíamos iniciar el bondeo, decidimos bondear de 7 a 7 en superior y un bondeo seccional de 3 a 7 en inferior. No se bondean los incisivos inferiores para que no se nos vaya a cruzar la mordida, ¿no? También vemos, se le indicó el elástico clase 3 a la paciente para mejorar su overjet y obviamente para no perder esa expansión que se logró, se deja en contención con un ATP. Acá vamos a observar un MORF oclusal superior donde vemos pues cómo se genera ese espacio, cómo la extracción de los caninos deciduos ayuda pues a una correcta guía de oclusión de los caninos permanentes, cómo se generó el espacio, cómo se incorpora también el 21. Y acá en el MORF del lado derecho, pues que es de frente, observamos ya cómo se descruza la mordida, cómo mejora también de manera significativa el arco de la sonrisa de la paciente. Aquí me parece importante que voy a hacer una aclaración y es un tip que les puede servir mucho, no solamente en pacientes clase 3, pero que cuando tenemos dentición mixta, y es, me puedes regresar a la fotografía donde está el Hyrax, la oclusal superior, donde está con los topes, porfa. Esta. Quiero que miren, cuando se hizo toda la planeación y el diagnóstico del plan de tratamiento, pues una de las indicaciones fue hacer la extracción de los caninos deciduos para que acompañado con la expansión se diera una mejor guía de erupción de los caninos permanentes, la cual fue muy positiva. A su vez, después de haber hecho la interconsulta con cirujano maxilofacial, pues realmente nosotros teníamos la intención de hacer la extracción del supernumerario y posteriormente hacer la tracción del órgano dental 21, pero al liberarlo todavía tenía potencial de erupción y pues el 21 erupcionó de manera
pasiva, llamémoslo en ese sentido, pero acá el tip que les quiero dar es el siguiente. Si ustedes observan, está todavía el segundo molar deciduo del lado izquierdo y del otro lado ya tenemos el órgano dental 15. Entonces, cuando se les presenta este tipo de situaciones, realmente es muy importante que las extracciones sean simétricas, es decir, si ya no tenemos el segundo molar deciduo del lado derecho, debemos hacer la indicación de la extracción del lado izquierdo. En este caso, nosotros no lo hicimos en su momento y básicamente lo que quiero llegar con esto es que al momento de hacer estas extracciones de manera simétrica, hacemos que también la erupción de los dientes permanentes sea de manera simétrica y no se vaya a ver afectada. ¿Qué pasó en este caso? Simplemente, si podemos observar más adelante, en las fotografías oclusales de progreso, el órgano dental 25 erupcionó más hacia palatino, debido, aquí podemos observar, de hecho, pues en su momento ya el Hyrax estaba haciendo un bloqueo, entonces ya fue cuando hicimos el cambio a la contención con el ATP, con el fin de pues, liberar esta parte y poderlo llevar hacia vestibular, pero muy probablemente si nosotros hubiéramos hecho la extracción del órgano dental de ese segundo molar deciduo del lado izquierdo, pues quizás este premolar hubiera tenido una mejor guía de erupción. Entonces, esto es un tip que me parece muy importante compartirlo para en todos sus casos, sean clase 2, clase 3, en fin, cuando tengamos dentición mixta, si van a hacer la extracción por alguna razón de un molar, por caries o por alguna razón en específico, háganlo del otro lado igual y si es necesario utilizar un mantenedor de espacio de acuerdo pues a la mecánica o la fase en que se encuentre, en este caso sea ortopédico, sea ortodóntico, con el fin de generar una vía de erupción simétrica. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, acá ya observamos una foto al inicio del tratamiento de la paciente y pues ya vemos cómo se mejora la sonrisa de la paciente, ¿no? Que es una paciente muy tierna, sin embargo, cuesta mucho sacarle una sonrisa, pero ella está muy contenta con su tratamiento. Otro de los casos clínicos que le vamos a presentar es el caso de esta pacientita que también, pues, si podemos ver, observamos esa retropelia del labio superior, que como ya hemos venido mencionando, pues es una característica de estas maloclusiones o estas discrepancias esqueletales que se presentan en los pacientes clase 3. Al observar las fotografías intraorales, vemos una mordida cruzada anterior, vemos esa falta de espacio para la erupción de los dientes permanentes. Sin embargo, pues sí observamos que aún se encuentran la mayoría de sus molares deciduos. En la radiografía lateral de cráneo observamos cómo también se encuentran esas inclinaciones de los dientes y también pues acá pudimos revisar que la paciente tenía muy buen potencial de crecimiento pues para aplicar un tratamiento ortopédico. Y acá pues también observamos que los dientes permanentes, sobre todo los caninos, pues no tienen una adecuada guía de erupción, ¿no? Que necesitan generar que se necesita obtener ese espacio para que ellos puedan erupcionar de manera ideal. Entonces a ella sí se le indicó un HAS modificado con máscara para tracción y vemos cómo esa expansión le está permitiendo la erupción de los laterales, vemos cómo se va generando ese espacio, cómo se va corrigiendo esa discrepancia transversal del maxilar, ¿no? Y pues gracias a la protracción de la máscara facial vemos ese cambio tan bonito que se obtuvo con la paciente, pues ya vemos ese perfil tan armónico, cómo se mejora de manera favorable. Vemos esa relación del labio superior que mejora muchísimo con respecto pues al labio inferior y a cómo la paciente inicia, ¿no? Todo eso pues ya lo corroboramos con la radiografía lateral de cráneo, donde también pues es importante que revisemos el crecimiento, cómo se va dando ese crecimiento, ¿no? De las bases óseas. Acá luego de una expansión ya observamos cómo los caninos ya retoman
una mejor guía de erupción. Ya vemos cómo pues ya ellos ya van buscando ese espacio para su erupción, ¿no? Así es como vamos ahorita, pues con el caso de esta pacientita, pues apenas acabamos de hacer un bondeo 4x2 y estamos utilizando open coils bilaterales, esto para eh, realizar un arco de protracción, ¿no? Y mejorar los torques de los incisivos que vemos pues que están torqueados de manera negativa. Acá vamos a observar un morph de cómo se va dando esa expansión del maxilar. Vemos cómo gracias a esa expansión podemos ver que los dientes laterales van erupcionando de manera ideal. Y en el otro morph de frente, pues acá sí ya observamos cómo se descruza ese incisivo inferior que estaba totalmente cruzado y gracias pues al aparato, a esa desoclusión que ocasiona y a la protracción del maxilar, pues se logra ese descruce de la mordida cruzada anterior. Y ya pues finalizando con esta parte de los casos clínicos, les quiero mostrar el caso de esta chiquita también pues que llegó a mi guardia y la mamá también pues obviamente bien preocupada al ver ese perfil de un paciente clase 3. Vemos cómo esa mandíbula tiene un sobresalte muy significativo, la depresión de los malares. Entonces, al revisar las fotografías clínicas intraorales, observamos una mordida cruzada franca, tanto en el sector anterior, vemos una mordida cruzada posterior, vemos su radiografía lateral de cráneo, como también acá se evidencia esa mordida cruzada franca al nivel anterior. Vemos como la base ósea maxilar está más grande con relación al maxilar, la hipoplasia del maxilar, ¿no? A ella se le indicó un un HAS triple, con tornillo triple, esto con el objetivo de desarrollar o de estimular el crecimiento de la premaxila y pues generar esos diastemas que son necesarios pues, para tener un espacio al momento de la erupción de los dientes permanentes. Con ella nosotros pretendíamos pues utilizar solo el HAS. Sin embargo, lo modificamos con ganchos para máscara facial, ganchos de protracción, si en un caso pues era necesario. Vemos que al finalizar su expansión, la paciente prácticamente queda borde a borde. Entonces decidimos colocar la máscara facial, que la paciente estaba muy contenta tanto con su aparato como con la máscara facial. De hecho, pues hasta los nombró a cada uno. Posteriormente, acá observamos cómo se mejora ese perfil facial de la paciente. Prácticamente, pues es totalmente otro perfil, ¿no? Y pues la mamá también estaba muy contenta con el cambio que se logró con la pacientita. Y lo corroboramos pues ya en la radiografía lateral de cráneo, donde vemos que se corrige ese crecimiento incorrecto que la paciente estaba presentando. Y pues ya observamos acá su fotografía de sonrisa. Ella pues este día que se tomó el progreso fue el día de Halloween, por eso es que ella va maquillada, ella pues fue disfrazada de maléfica. Entonces, en conclusión, si nosotros intervenimos a estos pacientes en una edad ideal, en una edad temprana donde todavía podemos modificar las bases óseas, pues vamos a tener todos estos resultados que pudimos ver hoy, estos resultados tan favorables, tan buenos que tuvimos, que sin embargo pues hay que estarlos monitoreando en las siguientes fases del tratamiento pues para no tener recidiva, ya que estos pacientes pues sí tienden un poco a la recidiva. Eso es todo por mi parte y pues le cedo la palabra a mi querido Alejandro Vargas. Muy bien, como comentaba Henry, pues realmente hacer una intervención temprana en estos pacientes trae resultados muy importantes
Y realmente cuando estamos en pacientes en crecimiento, que tenemos obviamente los pacientes clases 2, los tenemos los pacientes clases 3, nosotros debemos de prestarle mucha atención sobre todo a los pacientes clases 3, sobre todo cuando son unas clases 3 totalmente, o sea, que están muy marcadas, ¿no? Como en este último caso que pudimos ver, es una paciente que inicia de 4 años, normalmente pues está como en mucha discusión, ¿no? La edad inicial o la edad ideal para poder iniciar una terapia, eh, pero realmente en los pacientes clase 3 es bien, bien, bien importante. Como podemos observar, los resultados son maravillosos. A muchas personas quizás les puede dar un poco de temor más hacer este manejo ortopédico, porque al final estamos hablando de que son tratamientos que sí pueden ser extensos en cuanto al tiempo, y ese temor también está basado en que quizás piensen que el paciente no va a cooperar, que los papás no van a cooperar, que se van a aburrir, pero realmente es desde el diagnóstico poder tener en cuenta a los papás y al propio paciente, y como que hacerles saber y entender la importancia de hacer este abordaje desde edades tempranas, porque sí, realmente si lo ponemos en una balanza, quizás sean tratamientos que son extensos, pero realmente el beneficio a largo plazo es bien importante, ¿no? Como mencionaba Henry, de poder quizás evitar una cirugía ortognática o por lo menos disminuir la severidad de la misma, pues es un factor que debemos de tener muy claro, o hacerlo muy claro con los papás de los pacientes, porque si no se les da como esa importancia o no se les indica, realmente van a pensar que ese es un tratamiento que se puede iniciar más adelante cuando ya tenga sus dientes permanentes, como erróneamente se pensaba antes, que muchos no se tenía como esa cultura de llevar a los niños a edades tempranas, y que por el voz a voz e información errónea, no espere que tenga todos sus dientes permanentes para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia, cuando realmente se está perdiendo esa gran oportunidad de tener un paciente en crecimiento, en pico de crecimiento o con remanente de crecimiento, para poder obtener resultados como estos. Realmente nosotros en el CESO tenemos una casuística grande, importante, de pacientes ortopédicos. Normalmente siempre se están presentando casos de ortodoncia, pero quizás la parte de ortopedia, por lo mismo que les comento, no es tan mostrada, y me parece que es muy válido mostrar estos casos para también hacer conciencia de los resultados que se pueden obtener. Entonces, pues esto ha sido nuestra plática del día de hoy. Tenemos unos minutos para responder preguntas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver en este momento. Nuevamente les recuerdo que aquí en la pantalla tienen los códigos QR para que nos sigan en nuestras cuentas en Instagram, en donde normalmente estamos compartiendo contenido de ortopedia, de ortodoncia, de todo tipo de maloclusiones, porque realmente pues es un gusto ser profesor en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, porque tenemos una cantidad de casos muy importantes y de las cuales día a día seguimos aprendiendo. Si bien pues ya llevo más de 2 años como docente, realmente pues seguimos aprendiendo, y aprendo mucho de mis residentes, de los casos que llegan. Entonces, para que estén muy pendientes de las redes sociales, porque pues vamos a estar publicando muchos casos, igual con todos mis residentes e igual con todos mis compañeros docentes, porque realmente hay muy buen material. Entonces, por favor, para que nos sigan. Y pues muchas gracias por su presencia, a todos los participantes, pues a todos mis residentes, compañeros y demás personas que se conectaron. Muchas gracias. Eh, Como les digo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención, con mucho gusto. Y bueno, aquí tengo una primera pregunta, que es de la doctora Mónica. Dice que qué determinó el uso del HAS. Pues bueno, realmente la elección del aparato o del expansor en estos casos clase 3 se puede basar mucho en el tipo de dentición, ¿sí? Y segundo, en la necesidad de la desoclusión o a nivel vertical que puede estar sucediendo. Como pudieron observar en el primer caso, en el primer y en el segundo caso se utilizaron Hyrax, y en los siguientes dos casos se utilizaron HAS con pistas. ¿Con qué fin? Con el fin de que los primeros pacientes estaban más hacia una dentición mixta, casi tardía, mientras que los últimos dos pacientes eran
en el último caso la chiquita era totalmente dentición primaria y el tercer caso era una dentición mixta temprana. Entonces aquí en mi experiencia surge la necesidad de utilizar el HAS con pistas para hacer una desoclusión completa y poder hacer una expansión aprovechando como la edad. El Hyrax, si bien es un aparato que provee un poco más de comodidad para el paciente porque no tiene la parte acrílica, y yo en lo personal fui paciente de un HAS, entonces entiendo que es un poco complicado la limpieza, el uso, pero al final realmente más o menos lo enfocamos es sobre todo por la edad del paciente y pues por ende la dentición que él tiene. Ahora, otra pregunta es, ¿qué parámetros utilizan para poder posicionar adecuadamente la radiografía en norma lateral? Pues bueno, realmente cuando se hacen estudios de cefalometría, pues realmente en los niños, bueno, por pues, pacientes que están en crecimiento, pues realmente estos valores no se acercan, digamos, llamémoslo así, a las normas que nos da la literatura, ¿sí? Sin embargo, nosotros, por lo menos en el CESO, nosotros no tenemos un solo diagnóstico, es decir, no hacemos o solo Rickets, o solo Downs, o solo Steiner, nosotros hacemos una combinación de todos los análisis posibles para poder determinar un diagnóstico como muy adecuado, porque realmente sí tenemos estas en crecimiento, pues realmente no podemos basarnos mucho en lo que son las normas establecidas, llamémoslo así, pero entonces es como llegamos como a ese diagnóstico, ¿no? Sobre todo ver el desarrollo del maxilar, que es una base como principal para poder elegir la terapia que nosotros utilizamos en común en todos estos pacientes, que es la máscara facial junto con un expansor, sea Hyrax, sea HAS, porque también es algo un poquito, sabemos que en la actualidad tenemos muchos manejos de estas maloclusiones, como tenemos con alineadores, con Invisalign, tenemos Invisalign First, también tenemos la utilización de microtornillos, un anclaje absoluto, el cual nos puede ayudar a realizar expansiones, llamémoslo de una mejor manera, porque nos está haciendo un anclaje dental. Entonces, realmente todo es de acuerdo al diagnóstico y bueno, nosotros hacemos como esta parte así para poder tener como un diagnóstico muy certero del caso y saber qué aparatología es la más adecuada en estos casos. Espero haber resuelto la duda. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Nuevamente, agradecerles su presencia, su participación en este webinar. En el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia estamos haciendo estos webinars más o menos cada 15 días, los días lunes, en donde van a poder observar varios de mis compañeros instructores, así como de nuestros residentes, abordando muchos temas muy interesantes para que estén muy pendientes. Cada 15 días está publicando más o menos desde el viernes, sábado, antes del lunes que corresponda, para que se conecten y se programen. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan muy buena noche.